Y bien, estamos ahora con el embajador Eduardo Ponce, uno de los 15 o 18 embajadores que pasarían al retiro de aprobar este proyecto de ley en el Congreso. Embajador, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Bueno, hay esta información acerca de que se estaría hackeando y destruyendo incluso mails de algunos de estos embajadores que forman parte del grupo que pasaría al retiro. Y esto vendría eventualmente de la Cancillería, es una denuncia sumamente grave. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas noches y mil gracias. Y además gracias por la pregunta porque incide en un tema obviamente preocupante. Yo no sé de dónde provienen estas travesuras, pero sí sé quién es la víctima. La víctima es nuestro embajador en el Reino Unido, en Londres, el embajador Hernán Couturier, a quien le han malogrado la computadora, le han tomado el disco duro, le han tomado el correo. Es decir, un hacker. Se lo han vuelto a tomar. Su esposa es ahora la que trata de comunicarse con nosotros y con sus amigos, porque él no tiene forma de hacerlo. Él está en Londres en este momento. Él está en Londres, sí. Yo no estoy diciendo que esto provenga del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque me parecería inconcebible, ¿no? ¿Y entonces de dónde puede provenir? ¿De algún otro país? De Chile. ¿Ah? Pero él está en Londres, no es un embajador, digamos, importante en este momento para un país vecino, ¿no? Qué raro. No sé, yo en Cancillería hay evidentemente personal especializado, pero está especializado para hacer otro tipo de cosas, ¿no? En función del interés nacional. Bueno, naturalmente son expertos en esas cosas. No, en hackear, no, son criptólogos. Y yo estoy seguro, o quiero estarlo, de que no se divierten en otro tipo de cosas. Pero el hecho es que una persona tan caracterizada, ¿no? Tan senior, tan profesional como Hernán Couturier, mi compañero de promoción, ex embajador en Brasil, ex embajador en Bolivia, quien cumplió además una misión muy destacada en ese país, en este momento se encuentre por arte de vivir y vivir lo que, incapacitado de comunicarse, porque una y otra vez se le bloquea el correo electrónico. Entonces esto coincide con esta situación que estamos viviendo nosotros y que consideramos profundamente injusta e incomprensible, ¿no? Porque si tenemos derecho a jubilar a los 70 años, no nos pueden pretender sacar antes de que se cumpla esa edad, simplemente porque se introdujo en el artículo correspondiente de la ley una causal totalmente contradictoria con la principal. Entonces, si estamos librando una batalla, no es porque por nosotros, a nosotros nos queda muy poco tiempo en la carrera, pero es por principio, porque nosotros estamos y pertenecemos a una carrera pública que es muy institucionalizada, muy prestigiosa, que defiende el interés nacional, que defiende lo que es el Estado, y me parece que deshacerse de esta manera de embajadores veteranos, ¿no? Y senior, y aplomados, experimentados, que son un activo formado por el Estado, por el país, no tiene sentido. Bueno, usted, por ejemplo, jugó un papel muy importante en la solución del problema con el Ecuador, ¿no? Este problema histórico, usted fue ahí un poco el factotum de este asunto, ¿no? Su contribución es muy importante, en fin, la de muchos otros embajadores que están ahí. Pero, digamos, uno de los argumentos que he escuchado es que, de todos modos, 70 años es una edad inusualmente elevada, digamos, en el contexto peruano e internacional, porque la edad de jubilación suele ser en el Estado peruano 65 años o 60 años. Entonces, 70 años, entonces, para morigerar un poco los 70 años, se introdujo este asunto de los 20 años de permanencia en una categoría, máximo de 20 años de permanencia, que en el caso de los embajadores, pues tienen una salvedad, y por eso se considera que esta salvedad pues atenta contra el derecho a la igualdad. Eso sería una especie de privilegio al haber esa salvedad para ustedes. Esa es la argumentación. Yo comprendo que me haga esa pregunta, naturalmente,
independientemente de que estoy seguro que convenimos que no se puede disponer en la misma, en el mismo artículo, en la misma norma, en la misma cláusula, dos cosas que van en sentido contrario, ¿no? y que consecuentemente no hacen sentido. Pero nosotros pertenecemos a una carrera en la cual, así como en la magistratura, la experiencia y el tiempo tienen un papel muy importante. En el Tribunal Constitucional hay personas que superan los 80 años. En la magistratura no hay el límite de 80 años. Los límites se empezaron a reducir en mi carrera durante la época del gobierno militar, ¿no? que tuvo la gentileza de presumir que nos parecíamos a ellos. En realidad, la naturaleza del diplomático consiste en que empezamos a actuar cuando ellos fracasan, ¿verdad? O actuamos para que ellos no entren en acción. Entonces, por esencia, en primer lugar, y en segundo lugar, por obvias razones, los militares tienen una carrera cuyo elemento físico es muy importante. En el nuestro, el elemento físico consiste en sentarse o en estar parados durante reuniones, etcétera, etcétera. Y así, no me digas lo de los cócteles, por Dios. Que es los cócteles son muy importantes. El maldito cliché de los diplomáticos. Pero, por cierto, que hay unas diferencias esenciales y circunstanciales. Entonces, esa asimilación que se traduce, ¿no?, en los 65 años que los militares impusieron en 1972. ¿Antes era 70 años? Antes era 70 años. Desde el presidente Leguía, con la ley 6602 en 1929, hasta 1972, fueron 70 años para jubilar. Y los militares impusieron 65 nuevamente. 65, 65 ¿hasta claro. cuándo? Bueno, hasta que el presidente Fujimori decidió que jubilábamos no a los 65, sino a los 60. Ah, bueno, entonces... Una maravilla. Entonces, después, bueno, tuvo la virtud de rectificar. Rectificó y subió a 62, generosamente. Luego a 65, segunda rectificación. Y después, durante la época del presidente Toledo, a inicios de su gobierno, esa edad de jubilación volvió a los 70 años. Ya, de acuerdo. ¿No? Volvió a los 70 años. Y los que van a sucedernos a nosotros como generación van a jubilar a los 70 años. O sea, los únicos discriminados vamos a ser nosotros. Esa es la interpretación del principio de la igualdad ante Ahora, la pero ley. ¿por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el que elaboró el proyecto de ley, incluyó estas dos medidas contradictorias, como usted dice? Por un lado, el límite de 70 años y por otro lado, el límite de 20 años de permanencia en una categoría. Donde efectivamente el embajador que asciende tempranamente por sus méritos resulta que tiene que retirarse antes, sí, pues, ¿no? Pero eso es una propuesta de la propia Cancillería, no es una propuesta, digamos, que se le ha ocurrido a alguien. No es una propuesta de la Cancillería, esa fue, por lo que yo he leído de las actas de la Comisión de Relaciones Exteriores, una propuesta del entonces canciller García Belaúnde. Bueno. Que, en fin, en el mismo sentido de lo que planteó el canciller Wagner con el cuadro especial, a lo que tendían era a disminuir la participación de nuestra generación en la vida activa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una cosa contra la generación de ustedes. Supongo, ¿no? Supongo porque... Por haber estado activos en la época de Fujimori. Me imagino. Protagonistas. Bueno, pues, entonces la cosa es así. Yo fui protagonista del caso peruano-ecuatoriano, que si uno lo compara con el problema que estamos administrando ahora y manejando muy bien con Chile, bueno, fue un problema infinitamente más importante y de mucho mayor envergadura histórica y de dificultad diplomática. De acuerdo. Bien, embajador, muchas gracias por su participación. Vamos a ver qué cosas ocurre pues con este tema. Fue el embajador Eduardo Ponce. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Carlos Raffo, ex congresista que ha estado en un careo con Vladimiro Montesinos hace pocos días. Regresamos.